Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es John Núñez y el día de hoy vamos a hablar sobre fondos indexados. Primero vamos a hablar de qué es un fondo indexado. Posterior a esto, voy a explicar cómo se gana dinero con los fondos indexados. También les voy a enseñar cómo comprar un fondo indexado y después pasamos a explicar por qué sube o baja un fondo indexado. Después les explicaré por qué un índice es considerado por muchos como la mejor inversión. Para finalizar, los mejores fondos indexados del mundo. Y por último, qué fondos indexados compro yo y por qué los compro. Así que comencemos. ¿Qué es un fondo indexado? Un fondo indexado es un grupo de empresas que representan una economía o un mercado determinado. Por ejemplo, un fondo indexado a empresas listadas en la Bolsa de Valores de Estados Unidos puede ser el S&P 500, donde están las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Eso es un fondo indexado. Es la representación de un listado de empresas de un determinado mercado o de un determinado país. Segundo, ¿cómo se gana dinero con los fondos indexados? Con los fondos indexados se gana dinero por dos cosas, bien sea por la capitalización de las empresas listadas en ese mercado o en esa economía, o bien sea por de esa lista el número de empresas que pagan dividendos. El número de empresas que pagan dividendos, cuando emiten sus dividendos, los dividendos son repartidos entre el número de personas que poseen acciones de cada una de esas empresas. 3. ¿Cómo puedo comprar un fondo indexado? Los fondos indexados se pueden comprar a través de cualquier broker, pero los proveedores de los fondos indexados generalmente son compañías muy grandes y de mucha trayectoria en el mercado. Por ejemplo, Vanguard es uno de los proveedores de fondos indexados más grandes del mundo. De hecho, ellos fueron los que iniciaron con esta modalidad. También tenemos compañías como BlackRock, como State Street y compañías como Invesco, que también manejan fondos indexados. Este tipo de compañías comercializan los fondos indexados a través de los mercados de valores y a su vez los brokers los tienen disponibles en sus plataformas. Yo personalmente uso eToro e Interactive Brokers. ¿Por qué sube o baja un índice? Un índice puede subir o bajar por muchas razones, pero principalmente depende de la economía de ese país. Podemos decir que en los últimos años la economía estadounidense ha tenido un muy buen desempeño con compañías de muy alta capitalización de mercado. Eso ha hecho que índices como el Standard & Poor's o el Nasdaq 100 hayan crecido de una manera muy atractiva para los inversionistas. Por el contrario, cuando en un país está teniendo problemas económicos o problemas sociales, los fondos indexados a ese país o a listados de empresas ubicadas en ese país empiezan a ver afectados, como lo que está pasando actualmente en China. Hay fondos indexados que maneja Invesco, que maneja Vanguard, que tienen listados de empresas chinas, de tecnología mayormente, y esos ETFs se están viendo seriamente afectados por las regulaciones del gobierno asiático. En este punto quisiera recalcarles que los fondos indexados son una excelente inversión en el largo plazo, porque en el corto plazo, cuando compramos y vendemos un fondo indexado, los fondos indexados pagan impuestos sobre la rentabilidad que tuvo el fondo. Por tal motivo, no es conveniente ni es recomendable en absoluto comprar un fondo indexado y venderlo simplemente porque subió, porque eso nos haría pagar unos impuestos que nos descuentan en el momento de nosotros vender nuestra participación en el fondo indexado. Por lo tanto, no es recomendable comprar ni vender en el corto plazo. La recomendación y lo que yo hago es tener estos fondos en el largo plazo, bien sea 5 años, 7 años, 8 años, ya que estoy seguro de que en este periodo de tiempo voy a tener unas buenas ganancias. 5. ¿Por qué un fondo indexado es considerado por muchos como la mejor inversión? Bien, en este punto voy a citar unas palabras que dijo uno de los inversionistas más grandes de la historia, que es Warren Buffett. Durante una entrevista habló un poco de los fondos indexados, así que vamos a darle la palabra a Warren. We just buy an index fund and never look at a headline, never think about stocks anymore, just like you would do if you bought a farm. You just buy the farm and let the tenant farmer run it for you. And I pointed out that if you'd put
$10,000 in an index fund that reinvested dividends. And I paused for a moment to let the audience try and guess how much it would amount to. And it would come to $51 million now. And the only thing you had to really believe in then is that America would win the war and that America would progress as it has ever since 1776. Como bien Warren explica, los fondos indexados presentan muy buenos rendimientos en el largo plazo. Por lo tanto, es importante aprender a entender el mercado, aprender a entender la economía en la que estamos invirtiendo. Y en lo personal, yo tengo fondos indexados principalmente en Estados Unidos, que siguen compañías de Estados Unidos, como el Nasdaq 100 y el S&P 500. Ahora les voy a mostrar los principales fondos indexados del mundo, los más conocidos, aunque hay muchos más, hay muchísimos fondos indexados, pero estos son los que yo considero más importantes y los que de alguna manera conozco, ya que es importante conocer muy bien el fondo indexado, el listado de compañías que componen el fondo antes de invertir en él. Es muy importante esto. Entonces, por lo tanto, tenemos primero el S&P 500, que es el fondo de las 500 empresas con mayor capitalización de mercado de los Estados Unidos. Tenemos también, por lo tanto, el Nasdaq 100, que es un fondo indexado que sigue las 100 empresas de tecnología más grandes de Estados Unidos. Este fondo es muy importante en Estados Unidos, es muy grande y en lo personal a mí me gusta mucho y me llama mucho la atención porque considero que en Estados Unidos todo el tiempo hay innovación tecnológica y todo el tiempo hay compañías de tecnología que dan saltos importantes en la industria y que cambian la manera como se vienen haciendo las cosas. Por lo tanto, ese fondo indexado me gusta mucho y invierto en él a través del QQQ de Invesco. Por último, tenemos el Eurostock 50, que sigue las 50 compañías de capitalización de mercado más grandes de Europa. Este fondo indexado es muy importante porque de alguna manera nos permite tener inversión en distintas compañías de Europa y seguir su mercado y promediar su rendimiento. Y por último les voy a mostrar qué fondos indexados compro y por qué los compro. El fondo indexado que más me gusta es el S&P 500. Es un fondo que invierte, como ya les mencioné, en las 500 empresas más grandes por capitalización de mercado en los Estados Unidos. Es importante tener en cuenta de que la inversión en dichos fondos es ponderada en las empresas por capitalización de mercado. Es decir, si yo invierto $100 en un fondo indexado al S&P 500, pues yo voy a invertir en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos con esos $100. Pero esos $100 son invertidos de manera ponderada en esas 500 empresas por capitalización de mercado. Es decir, la que más tiene capitalización de mercado recibe más de esos $100 que las otras 499. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, pero igual no deja de ser atractivo porque nos permite promediar el riesgo de tener dinero en una sola inversión o en una sola compañía. A través de este fondo indexado, yo con mis $100 estoy invirtiendo en las 500 compañías más grandes de Estados Unidos y si por algún motivo una de esas 500 compañías llega a tener unos malos rendimientos y su capitalización de mercado baja y sale de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, automáticamente el S&P 500 mete otra compañía que esté subiendo su capitalización. Esto lo hacen de manera automática y eso nos permite a nosotros tener un buen rendimiento o un rendimiento garantizado, pero en el largo plazo. Esto es muy importante. Otro fondo indexado que compro es el QQQ de Invesco. Este fondo invierte en las 100 empresas de tecnología más grandes de Estados Unidos. Es un fondo que ha tenido unos muy buenos rendimientos en los últimos 5 años. Y como ya les mencioné, considero que la tecnología en Estados Unidos ha tenido importantes desarrollos y avances y creo que esto va a seguir pasando y va a seguir sucediendo. Considero que hay muy buenas compañías de tecnología y van a seguir habiendo grandes compañías de tecnología. Por lo tanto, es un fondo que me gusta mucho en lo personal y estoy dispuesto a invertir en él a un buen largo plazo, a muy buen largo plazo. En este fondo están listadas compañías como Apple, Tesla, Google, Netflix, etc. Y por último, actualmente no invierto en él, pero sí voy a iniciar una inversión en 2 meses en él.
y es el BT de Vanguard. Este fondo indexado invierte en las 9.000 compañías más grandes del mundo. Este fondo es muy importante porque nos permite promediar el crecimiento y la capitalización de mercado de 9.000 de las empresas más grandes del mundo. Por lo tanto, es un fondo que me gusta mucho porque me ayuda a disminuir el riesgo, y si por algún motivo algún país está teniendo problemas y sus empresas están perdiendo capitalización de mercado, automáticamente en este fondo otras empresas van a empezar a ocupar su puesto en la capitalización y se va a ir promediando el riesgo. Por lo tanto, en lo personal también considero tener este fondo indexado por un largo tiempo, por un largo periodo de tiempo. Podríamos estar hablando de entre 5, 7 o incluso 10 años. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que la información que les haya compartido en este video sea de gran utilidad para ustedes, de que puedan hacer inversiones valiosas, buenas inversiones a largo plazo, y de que de alguna manera esta información les sirva para hacer inversiones de manera inteligente e invertir con los mejores fondos, invertir con los mejores brokers e invertir con las mejores compañías. Esto es muy importante. Estas inversiones son inversiones que no necesitas estar pendiente de ellas, no necesitas saber al otro día cuánto subió o cuánto bajó el Standard & Poor's. Simplemente se dejan ahí porque estoy seguro de que en el largo plazo vamos a tener buenos rendimientos, tal como se han tenido los últimos 100 años con el Standard & Poor's. Así que los invito a que inviertan. No tienen que invertir grandes sumas ni grandes cantidades de dinero. Pueden invertir $50 mensuales, $100 mensuales, $150 mensuales, $200 mensuales, no importa el monto. Simplemente generen el hábito de hacerlo, ya que una vez hecho el hábito, en el largo plazo se van a ver unos buenos rendimientos, eso se los aseguro. Y se los aseguro porque ya ha pasado muchas veces, y tenemos que aprovechar eso, tenemos que aprovechar el interés compuesto y tenemos que aprovechar el crecimiento y el buen desempeño de esas compañías, de compañías como Google, como Netflix, como Tesla, de compañías como Apple, de compañías como Amazon, sin tener el riesgo de que si una compañía de estas hace algo malo, automáticamente el índice va a sacar esa compañía o va a bajarla en su tabla de posiciones y va a ponderar una que vaya mucho mejor en su capitalización de mercado. Por lo tanto, se los recomiendo. Y si consideran que esta información fue de valor para ustedes, los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones, ya que vamos a seguir subiendo contenido como este. Chao, que estén muy bien.